Un saludo cordial para todos ustedes, soy el doctor Edson López Ayala. Yo voy a llevar la primera parte de anatomía. Quiero que un poquito hacer una introducción, cómo vamos a hacer el avance de la materia. La vamos a dividir en dos grandes áreas, una que va a ser netamente la parte introductiva y de osteología, y la segunda parte donde ya vamos a ir viendo toda la parte de miología, anatomía de los sistemas, etcétera, ¿no? Caen muy pocas preguntas. Anatomía, recordemos que está dentro de las áreas básicas, y de las áreas básicas pues van a caer 4 o 5 preguntas a lo mucho el día del examen de la residencia médica boliviana. Eso quiere decir que tenemos que orientar solamente una o dos preguntas a lo mucho que van a caer de anatomía. El año pasado han caído una lista de pequeños músculos, 4 músculos, y que era bastante fácil de recordar con unos memotécnicos que dimos también en las videoclases y que están en los textos. No son preguntas a detalle, no te van a preguntar qué músculo se inserta en tal apófisis, eso es bastante detalle. Son preguntas a grosso modo, como clasificación de pequeños grupos musculares, cuáles son los pares, cuáles son los impares, etcétera, que vamos a ir viendo en el avance de la materia, ¿no? Es muy apasionante, la anatomía es la base de la medicina. Tenemos que llevar primero, como estamos viendo, ese es el primer video que tú estás viendo de las videoclases, y pues de que estos videos tienen que ser bastante instructivos en cuanto a conceptos amplios, ¿ya? Estas clases, las MedClass que nosotros te estamos brindando, son en realidad los pilares, los conceptos básicos que tiene que ampliar todo el horizonte de información que te vamos a ir dando tanto en los textos, o sea, en el ABCmed, en los TestMeds, en los SIMUMEDs, en los LibMeds, etcétera, que vamos a ir utilizando dentro de la plataforma para que el avance sea bastante interactivo y vayamos agarrando la máxima cantidad de conceptos. Sin más que decir, introduzcámonos en este mundo apasionante que es la anatomía y vamos viendo un poquito acerca del primer tema, que es la introducción netamente del tema. Este es un dibujo, ¿no? El hombre de Vitruvio es bastante indicativo. ¿Qué es la anatomía para empezar? La anatomía solamente va a ser el estudio del cuerpo humano, pero por cortes. Es eso lo que significa anatomía. Anatomos, cortes a repetición, si es que desglosamos el término. Antiguamente, cuando se estudiaban la anatomía, pues no era legal, tenían que hacerse cortes de forma ilegal, se hacían cadáveres, en personas, etcétera, en presos. O sea, es larga, ¿no?, la historia del estudio anatómico, pero que se sigue realizando cortes. O sea, se realizaba un primer corte y se veía que tenía el cuerpo humano, un segundo corte que tenía el cuerpo humano, e incluso muchas veces este tipo de estudios se hacía en vivo, ¿no? Pero en la actualidad, bueno, lo seguimos haciendo el estudio en cadáveres en los anfiteatros, etcétera, pero ya tenemos muñecos anatómicos muy parecidos al cuerpo humano real, y además que tenemos otros instrumentos que nos ayudan a estudiar el cuerpo humano. Por ejemplo, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear, te permiten realizar cortes sin hacer algo cruento en el individuo, ¿no? Entonces quiere decir que te obtiene imágenes bastante reales sin realizar ningún daño a los tejidos. El cuerpo, ¿cómo lo vamos a ir estudiando? Vamos a explicar en esta imagen del hombre de Vitruvio, pues que lo vamos a dividir para el estudio de la anatomía en cabeza, que va a estar conformado, ¿no?, tanto por el cráneo y la cara, el tronco, las extremidades superiores, las extremidades inferiores y la parte inguinal. ¿Ya? Vamos viendo el avance de la materia de anatomía. Terminología direccional. Dentro de anatomía tú tienes que recordar bien los términos direccionales. ¿Qué será craneal? ¿Qué será caudal? ¿Qué será medial? ¿Qué será lateral? ¿Qué será proximal? ¿Qué será distal? Porque durante todo el avance nosotros vamos viendo estos términos, los escuchamos, y pues no tienen que ser términos desconocidos. Tienen que ser términos que nosotros sepamos qué significan. Esta terminología direccional te sirve mucho cuando, digamos, puede caer una pregunta. ¿Cuál de los siguientes estructuras anatómicas es más proximal? O sea, proximal te está diciendo al centro del cuerpo, ¿ya? ¿La mano o el antebrazo? Pues obviamente va a ser el antebrazo, pero si es que vas a tener tus conceptos entremezclados, puedes llegar a confundirlos, ¿ya? ¿Craneal o superior? El cráneo está arriba, sabemos, ¿no?, en una persona. Todo lo que te diga craneal te está haciendo mención arriba de una estructura anatómica, ¿ya? La parte craneal del húmero será la cabeza humeral, por ejemplo, ¿no?, etcétera. Todo lo que es craneal te está explicando lo de arriba. Craneal o superior. Caudal o inferior es todo lo que está abajo. Los pies estarán en segmento caudal, están más caudales que el tronco, por ejemplo, ¿no? Entonces caudal es lo de abajo.
Lateral, lo que va a los costados. Lo que se aleja de la línea media es lateral. ¿Ya? Medial es lo que se acerca a la línea media. No tenemos que confundirlos. Medial, lo que se acerca a la línea media. Anterior es todo lo que está en relación a la parte ventral y posterior toda la parte dorsal. Eso lo vamos a entender un poco más con los cortes que vamos a ir realizando dentro de la terminología de anatomía. Y justo nos vamos a los planos corporales, que es lo que te quería mencionar. Tenemos una serie de planos. Una va a ser el plano sagital, otra que va a ser el plano frontal y el otra que va a ser el plano transversal u horizontal. ¿A qué nos referimos y de qué nos ayudan estos planos? Tú tienes que dividir el cuerpo por planos para formar segmentos más pequeños y que su estudio sea más práctico, sea más fácil de realizar. Entonces, acuérdate del signo zodiacal. Sagitario tiene una flecha que va hacia adelante y esa misma flecha es la que te va a cortar en el plano sagital. El plano sagital es un plano que va a pasar por la línea media del cuerpo y que por ende te va a dividir el cuerpo en una mitad derecha y en una mitad izquierda, porque tú estás teniendo ahí, como ves en el gráfico, el plano sagital. Entonces ese va a ser el plano sagital. Tenemos un plano frontal o también llamado coronal, que es como si te colocarían una corona aquí, ¿no? Entonces te colocan una corona, o ese es el plano frontal o coronal, y te va a dividir el cuerpo en dos, ¿no? Porque la corona es así. Entonces una mitad anterior y una mitad posterior. Resumen, plano sagital es un plano que atraviesa la línea media, te divide el cuerpo en dos, una mitad derecha, una mitad izquierda. Plano frontal o coronal te divide. Bueno, te va a realizar un corte de esta manera y te va a dividir el cuerpo en dos, una mitad anterior y una mitad posterior. Y nos falta otra mitad, una superior y una inferior. ¿Y qué corte te realiza esto? El corte transversal u horizontal. Entonces, el corte transversal o horizontal te divide el cuerpo en dos, una mitad superior y una mitad inferior. Y ahora, ¿en qué utilizamos el término para? Tú puedes escuchar para sagital, para coronal, para transversal. Es que lo que yo te estoy mencionando te estoy dividiendo en mitades, una mitad anterior, una posterior, una mitad derecha, una mitad izquierda, una mitad superior, una mitad inferior. Pero no siempre van a ser mitades los cortes del cuerpo. Por ejemplo, puede haber un corte sagital, pero que no esté en la línea media, pero que sea paralelo a esta línea media, ¿te das cuenta? Entonces, si este corte es paralelo, pero es un corte que está viniendo en este sentido, va a ser para sagital, porque ya no está en la línea media. Si es un corte coronal que no te está dividiendo en una mitad anterior ni una mitad posterior, sino es mayor la parte posterior que la anterior o viceversa, entonces va a ser paracoronal. Si es que el plano horizontal, el corte horizontal no está pasando por la línea media del cuerpo, ya no va a ser corte transversal, sino para transversal o para horizontal. Me explico. Hay muchas divisiones de la anatomía, hay división estructural, hay división topográfica, división embriológica, anatómica, etcétera, que vamos a ir viendo de la anatomía, división funcional de la anatomía, etcétera, pero nosotros vamos a ir dándoles sus rasgos más importantes de cada una de ellas, porque no entra como pregunta en sí, no se podría orientar una pregunta de esa naturaleza el día del examen de la residencia médica boliviana. Pero anatomía embriológica será, pues, por ejemplo, o anatomía del crecimiento, también llamada en otros libros, aquella anatomía que te diga cómo están conformados las distintas estructuras, por ejemplo, en la parte fetal, qué sé yo, primer trimestre, segundo, tercer trimestre, ya en la parte neonatal, en la parte de la infancia, etcétera, ¿no? Anatomía funcional te dirá, o va a ir dividiendo las estructuras anatómicas de acuerdo a las relaciones funcionales que cumplen, qué sé yo, cardiopulmonar, músculo esquelético, etcétera, ¿no? Y anatomía funcional, bueno, también la mencionamos, a la parte microscópica en sí, pero esta lleva el nombre de anatomía microscópica. La macroscópica es la que nosotros vemos, ¿no? Anatomía del cráneo, o sea, yo estoy viendo el frontal, los parietales, etc. Pero la anatomía microscópica es aquella anatomía que yo no la puedo ver y que necesito un instrumento, que es el microscopio, para poder estudiarla. Como por ejemplo anatomía funcional renal, o sea, yo no voy a poder ver un corpúsculo, una cápsula de Bowman, un túbulo para realizar el estudio, sino que necesito ese instrumento para poder ver. Y de esa manera yo la catalogo como anatomía microscópica. No hacemos más énfasis en otros puntos de la parte de introducción. Sabemos que no es apetecible en un examen preguntar algo de introducción, ¿no? Solamente hicimos este tema para orientar algunos términos que vamos a utilizar a posteriori en el avance de las siguientes, de los siguientes apartados dentro del área de anatomía. Un saludo para todos ustedes y nos vemos con el siguiente tema.